Guillermo Rafael Santiago es un activista y luchador social. En su paso por el Instituto Mexicano de la Juventud, como su director general, impulsó programas y políticas para las y los jóvenes, reconociéndoles como un pilar fundamental en la transformación de México. Conversamos sin margen con uno de los jóvenes funcionarios que está haciendo cambios en materia de políticas públicas para las juventudes, priorizando su desarrollo integral, bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. A mí me tocó ser fundador de Morena, entonces fui el primer secretario de organización de Morena, el más joven del país en ese tiempo con 19 años. Y me tocó empezar a caminar y cuando recién fundamos Morena, todos pensaban que había dinero y que te van a dar sueldos y cosas por el estilo. Y cuando vieron que no había dinero, que había tú que ponerle, todos se fueron y solo nos quedamos dos. Un amigo que era el de juventud y yo que era el de organización. Entonces empezamos a caminar, llega el 2015 y pasa algo. Nuestro movimiento, a diferencia de otros movimientos, deciden que las diputaciones federales plurinominales se decidan por asambleas e insaculación. Una noche antes de la asamblea de mi distrito, yo no iba a participar, pero me marca mi amigo, el de juventud, me dijo, oye, Memo, particípale. Y yo, no, mira, no tengo dinero, no hablé con nadie. ¿Y por qué no digo no tengo dinero? Porque tienes que pagar la cuota del partido, que era $1 diario. No teníamos ni eso. Y entonces le digo, no, pues... Me dice, no, particípale y ahí vemos. Le digo, no creo. Llega a la asamblea al día siguiente y de repente dicen, ¿quién quiere que participe? Y una compañera dice, no, yo voto para que sea Guillermo. Y yo, bueno, pues me tocó pasar a hablar y gané la asamblea. No sé, la gente pues, reconoció el trabajo que veníamos haciendo de tiempo atrás. Gano la asamblea y pues yo dije, bueno, ya gané la asamblea, es imposible que yo quede. Pasan los días y el día que fue la insaculación aquí en la Ciudad de México, yo no estaba ni enterado de eso. Yo fui al Canal 5, bueno, no sé si se puede decir eso, es un canal en Chiapas, a hacer unas prácticas, a hacer justo entrevistas, pero estaba todavía en la universidad. Y agarro la ruta 90, la combi de la ruta 90, rumbo a la facultad de regreso, y cuando me subo a la combi me entra una llamada y me dicen, ¿es usted Guillermo Rafael Santiago Rodríguez? Y yo, sí, ¿en qué puedo servirle? Pues le avisamos por parte de Morena que usted va a ser diputado federal. Y yo, bueno, muchas gracias. Y les colgué. Porque dije yo, esa gente está... Un fraude. Es fraude, o sea... Y entonces a los 2 minutos me marca Marcelo Toledo, que era el presidente del partido en Chiapas, y me dice, Memo, vas a ser diputado. Y yo, ¿pero cómo cuentas? Pues, ¿te acuerdas que ganaste tu asamblea? Entonces tu nombre salió. Y yo, wow, no, pues... ¿Pero qué tengo que hacer? Tienes que irte a México mañana a registrarte. Y yo, pero no tengo dinero. No, yo te pago el vuelo, te pago tus papeles y vete. Entonces, yo recuerdo mucho que llegué al aeropuerto y antes estaba en Santa Anita, las oficinas del movimiento, y me dijeron, vas a llegar a la estación de Santa Anita, te vas a bajar, vas a ver un puesto de tacos y a la vuelta es. Y yo, bueno, pues Santa Anita, bajo. Y cuando hicieron un puesto de tacos había 20 taquerías. Y dije, Dios mío, ¿en cuál de todas doy la vuelta? Bueno, el chiste es que logré encontrar el lugar. Llego, entrego mis papeles y pasó, viene la elección, se da el proceso y cuando ya está la elección resulta que solo quedaban 4 diputados del sur, yo era el número 5. Entonces me dijeron, no, Memo ya no va a ser diputado. Y dije, bueno, pues me puse triste, dije, ni modos. Pero luego el PT pierde el registro en ese tiempo y como pierde el registro cambian los números y le dan una diputación más a Morena y fue la mía. Entonces 15 días antes me hablan de, ahora sí vas a ser. Regreso, tomo protesta y me tocó ser el diputado federal más joven del país, con 22 años. ¿Cuáles fueron de las reformas que más recuerdas en esas épocas? Pues mira... ¿Qué más batallaron? Porque yo me acuerdo, digo, las estructurales fueron a inicios. Sí, la fueron a inicios. Anterior. Y después... Nos tocó batallar y votar en contra de la reforma de seguridad interior que propuso Peña Nieto, porque era una reforma que era lasciva a los derechos humanos, que permitía la represión, al punto de que podían quitar las comunicaciones en ciertas zonas para poder hacer operaciones de represión. También creo que algo que no voy a olvidar, justo los principales debates fueron en los presupuestos. Porque en los presupuestos siempre había una lucha muy frontal, porque habían recortes a salud, recortes a educación, recortes al tema de jóvenes, pero a la burocracia dorada se le daban más recursos, ¿no? Al fondo que tenían
los grandes políticos, la propia Cámara de Diputados, eran más y más recursos y menos recursos para el pueblo. ¿Te tocó ser parte de comisiones? Sí, claro. Estuve en ¿Cuáles? 4 comisiones. Estuve en la Comisión de Juventud, estuve en la Comisión de Asuntos Indígenas, estuve en la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste y en 2 comisiones especiales, perdón, fueron 5, en la COCOPA y en la Comisión del Café. Y aquí quiero compartir algo. En la Comisión de Asuntos Indígenas promovimos con mucha fuerza que se pudieran cumplir los acuerdos de San Andrés, que es una deuda histórica, ¿no? Y uno de los puntos en específico fue poder reformar la Constitución para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, no como sujetos de interés público. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer jurídicamente y constitucionalmente los derechos y sistemas normativos de las comunidades y también dejar esta visión clasista, racista, que ve de menos a las comunidades y más bien tener una visión en donde todos y todas formamos parte del proyecto de nación. Ahora me da mucha felicidad porque pues, han cambiado mucho las cosas, han cambiado muchísimo. Bueno, yo cuando Se hizo estaba... la reforma, esa reforma se hizo a inicios de sexenio. Sí, justo. Cuando yo estaba en la Comisión de Juventud, yo promoví el tema de las becas, de que se fueran un reconocimiento constitucional, que cuando ahora se hizo me dio tanta felicidad porque se logró gracias al movimiento, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo siempre decía, la educación no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho, porque los derechos son para todas las personas. Ahora ya los jóvenes tienen derecho a la educación, al trabajo. Yo les comentaba, hay 2 datos que son importantes. Primero, que todos los que estudian preparatoria, eso nunca se había hecho en el país, todos tienen becas. Más de 4 millones de jóvenes. ¿Qué se ha logrado con esto? Reducir la deserción escolar. Que los jóvenes no abandonen la escuela. Ese es un dato importantísimo. En el marco de nuestra estrategia de atender las causas que llevan a la violencia. El otro dato importante, ayer lo mencionaba, es de que en lo que va de nuestro gobierno hemos destinado 100,000 millones de pesos solo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 2,600,000 jóvenes han sido contratados como aprendices, se les paga un salario mínimo, se les otorga un seguro del IMSS y de estos 2,600,000 jóvenes, el 60% se queda a trabajar de manera permanente, los contratan en los mismos talleres, en las empresas, en los comercios, donde se forman, donde se capacitan. Esto no se hacía antes. En 5 sexenios anteriores, 30 años, destinaron a los jóvenes en general 7,000 millones de pesos. Y nosotros en 5 años, solo en un programa, 100,000 millones de pesos. El Instituto Mexicano de la Juventud es una dependencia del gobierno federal cuya tarea es generar políticas públicas para dar herramientas en educación, salud, empleo y participación social a más de 37 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, los cuales representan aproximadamente al 30% del total de la población nacional. Claro, cuando fue la transición, yo le pedí al presidente, yo quiero quedarme en Chiapas, seguir trabajando aquí. Y entonces en la transición me tocó ser el responsable de la delegación distrital de los Altos de Chiapas, de los programas federales. Entonces yo comencé a trabajar en eso
Y una tarde que me marca quién era el particular del presidente. Y me dice, ¿te va a hablar el presidente? Y yo, claro que sí. Y me marca y me dice, Memo, ¿dónde estás? Y yo, pues aquí Chiapas, presidente, como usted me indicó, aquí estoy chambeándole. Y me dice, ¿sabes qué? Vente a ayudarme a la INJUVE. Y yo, ok, presidente, con mucho gusto. ¿En qué área? No, a la institución. Y yo, ok, presidente, pues adelante, me vengo. Me dice, habla con María Luisa Albores, que era nuestra primera secretaria de Bienestar, a quien yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Y ya me pongo de acuerdo con ella y empezamos la transición. Cuando yo recibo la INJUVE, recibí una institución que era más bien una agencia de viajes. Y explico por qué. Había un programa social que llevaba a 8 jóvenes a España cada año a aprender equitación. Y cuando revisábamos esas listas, eran puros hijos de políticos. O sea, es inconcebible. Inconcebible. Rifaban viajes a Corea, pero no para los jóvenes más necesitados, no. Para entre ellos mismos, ¿no? Y entonces, eso para mí fue muy triste ver cómo habían convertido una institución en una institución de la élite. Entonces, cuando llegamos, decimos, vamos a cambiar por completo esta dinámica y dedicarnos y abocarnos en cuerpo entero a hablar con las juventudes y a acercarnos al territorio. Como siempre ha dicho el presidente, hay que hacer más trabajo en territorio que en escritorio. ¿Cómo les ha tocado aplicar esa frase muy famosa ya? Claro, pues mira, de entrada hicimos un programa que se llama Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur. Es un programa que se dedicó a ubicar liderazgos jóvenes en todo el país, sobre todo focalizadas a las regiones prioritarias donde hay más violencia, más pobreza, más desigualdad, para que formaran brigadas con otros jóvenes y que ayudaran en temas sociales, culturales, deportivos, en su comunidad, ¿no? No puede haber transformación social sin la participación de las y los jóvenes. Entonces nos dedicamos a generar eso y eso también nos dedicó a recorrer todo el país. He tenido la oportunidad y la dicha de recorrer los 32 estados de la República, de conocer todas las, más de 300 ciudades ya y de conocer de cerca cómo es que están las juventudes. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha una intensa campaña para prevenir el consumo de sustancias que dañan la salud y producen una adicción. La información para prevenir las adicciones está acompañada por una serie de programas sociales para las juventudes, los cuales ahora son reconocidos como derechos constitucionales. De esta forma, el Estado vela por su protección, inclusión y vinculación a una vida saludable y productiva. Fíjate que el tema de adicciones nosotros generamos con el gobierno federal, con Vocería de Presidencia, con Seguridad, con Salud, INJUVE, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, para atender el tema de adicciones desde un punto de vista de salud mental, que hay que reconocerlo. Y este primer punto, justo en la pandemia generamos un programa que se llama Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil. Es un programa en el que brindamos atención psicoemocional gratuita a jóvenes de todo el país por medio de una plataforma que se llama YouReport, que nos brinda UNICEF, a quien agradecemos muchísimo la colaboración, igual a la UNAM también agradecerle muchísimo, y nos ha permitido atender a más de 95,000 jóvenes de todo México. Entonces ha sido una tarea titánica, una tarea enorme. ¿Están en la parte de prevención y justo. atención? De prevención. De prevención. Prevención. Y este contacto joven nos permite que ya los casos que detectamos ya más, con situaciones más riesgosas, pues los canalizamos a la línea de la vida o a centros de integración juvenil o a otras herramientas que tiene como el IMSS con su MCAPA, etcétera, ¿no? Ahora, mi diagnóstico de las juventudes hoy en día es que creo que somos una generación, contrario a lo que dicen, que somos la generación de cristal, que yo no coincido con eso. ¿Por qué? Porque el término generación de cristal es, para mí, una clasificación errónea porque dicen que los jóvenes no aguantamos, no soportamos, no toleramos. Y no, más bien es que ya no estamos de acuerdo en guardar silencio ante las violencias, ante los discursos de odio, ante el machismo, ante la misoginia, ante la homofobia, ante la transfobia. Nuestro silencio ya no va a permitirse ni lo vamos a tolerar. No vamos a callarnos ya.
Y no somos la generación de cristal porque somos la generación de que desde que nacimos conocemos la palabra incertidumbre. Nos dejaron un país violentísimo, sobrevivimos a la narcoguerra de Calderón. Entonces no somos la generación más débil, sino lo contrario, la que ha tenido que sobreponerse con más fuerza, con más intensidad a los problemas que hemos vivido en el país, ¿no? Entonces creo que ahora somos una generación fuerte, una generación con causas. Tampoco comparto que seamos una generación apática, no lo creo. Más bien que buscamos nuevos mecanismos de participación, nuevas formas de comunicarnos. Hay muchos que satanizan las redes sociales y que no, es imposible, pero no. Creo que no, ahora las redes sociales es una forma de comunicación muy importante, porque es democrático, porque todos pueden acceder. Pues exhibe muchas cosas que antes, pues el monopolio de la comunicación lo tenían los medios. Creo que la manera como la gente se entera ha revolucionado también con las plataformas de redes sociales. Y también pues, nos enteramos de muchas cosas que no nos enterábamos antes. Me quiero regresar un poquito al tema de discurso de odio. ¿Cómo han atendido, cómo han colaborado? Sobre todo con el tema pues, de pueblos indígenas, de comunidades, de grupos, pues, de toda la gama de grupos vulnerables que podríamos ahorita enlistar y todas sus intersecciones. Pues mira, con el tema de contacto joven, damos este tema de prevención, de atención psicoemocional. Algo que encontramos es, del 100% de gente que atendemos, el 70% son mujeres jóvenes, entre 20 y 25 años. Tema de violencia de género, claro. Justo. Y algo que nos preocupa mucho es que una de las causas principales es la violencia, psicológica, emocional y sexual. Hay que reconocer que en nuestro país hay mucho machismo, hay mucho racismo. Y si eres mujer, si eres indígena y si formas parte del grupo de la diversidad sexual o tienes alguna discapacidad, eso se agrava aún más porque es más fuerte la violencia. Entonces, tenemos que terminar con estas violencias estructurales, tenemos que erradicarlas y para erradicarlas hay que nombrarlas, hay que visibilizarlas, hay que denunciarlas. Porque si no, el anonimato, el silencio no ayuda, ¿no? También, a través de las brigadas, hicimos algo que se llamaban justo los centros de territorio joven, que fueran espacios seguros para que las y los jóvenes en todo el país tuvieran acceso a internet, atención psicoemocional, etc. Pero algo que no podemos perder de vista es que también necesitamos un trabajo intergeneracional en el que participen no solo jóvenes. La política pública está dirigida para las y los jóvenes, por supuesto, pero también debe de haber una participación de toda la sociedad para poder erradicar estas situaciones. Ahora, el silencio, pues sin duda es cómplice de muchos de estos problemas. ¿Cómo hace, digamos, yo me acerco al INJUVE y cómo es que el INJUVE puede hacer algo por mí? Bueno, pues mira, la principal fuente de comunicación con el instituto es a través de las redes sociales, nuestra principal herramienta. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Threads, no sé cómo se llama esa red, que creo que nadie usa. Sí, ya valió. Fue el boom nada más. Fue el boom nada más. Justo a través de nuestras páginas, a través de nuestras convocatorias, que puedan estar pendientes de las convocatorias, que estén atentos a las convocatorias. Justo el próximo año abrimos nuevas convocatorias para varias cosas más. También compartirte, tenemos un programa que se llama Mercado Joven, Comercio Joven, para ayudar a jóvenes que quieran emprender. Tenemos un acuerdo con el INPI para registros de marca, del 90% de descuento para emprendedores jóvenes. Tenemos un convenio con Amazon y con Mercado Libre para que puedan ellos comercializar sus productos con mayor fuerza. Ahora que ya estamos en la Secretaría del Trabajo y que estamos en la vinculación directa y también acompañando y ayudando en lo que se nos requiere y acompañando jóvenes Construyendo el Futuro, que es el programa insignia del Gobierno de México para la atención de las y los jóvenes, pues estamos dedicados de lleno a poder contribuir a que las y los jóvenes mejoren su empleabilidad también. Del 2019 al 2024, se habrán invertido 2.7 billones de pesos en los programas del bienestar, entre los que se encuentran Jóvenes Construyendo el Futuro. De los 35 millones de hogares que existen en México, el 71% ha sido beneficiado con al menos uno de los programas impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, lo urgente se ha atendido.
son 3 temas: educación, empleo y seguridad. En educación, cuando iniciamos el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cada 10 jóvenes, solo 3 podían estar en la universidad pública. Hoy se ha duplicado, 6 jóvenes pueden ir a estudiar y es un reto que seguimos caminando, pero otros 4 ya pueden trabajar, ¿no? Ahora con Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 2,5 millones de jóvenes han podido tener la oportunidad de capacitarse laboralmente. Más de la mitad de ellos han sido contratados por la empresa que los requirió y otro porcentaje muy alto ha decidido iniciar un emprendimiento y otro porcentaje ha decidido regresar a la universidad. Entonces, estamos avanzando y en el tema de bienestar creo que es muy importante que ahora como nunca hay una inversión para las y los jóvenes. Tan solo este año, 510,000 millones de pesos se invirtieron para la atención directa de más de 10 millones de jóvenes. Es una cifra histórica, nunca antes vista. Sí, tengo entendido que muchos de los estados tienen institutos de la juventud también. Claro. ¿Cómo han trabajado con los gobiernos locales y estatales? Muy bien. Bueno, prácticamente todos los estados de la República tienen o Secretaría o Instituto de la Juventud o Dirección de la Juventud. La verdad que estoy muy contento porque hemos tenido muy buena relación, muy buena coordinación y sobre todo la voluntad y el empeño de sacar adelante la política pública de jóvenes. Yo siempre he dicho que la política pública, para que sea eficiente, tiene que tener un diagnóstico correcto, indicadores correctos, pero también la coordinación de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué crees que en los estados, qué es lo que debe estar en los estados, qué es lo que debe estar en la federación en esta parte de las políticas juventudes? No, pues mira, yo creo que la Política Nacional de Juventud pues, es rectoría del Estado a nivel federal y la coordinación como ahora se lleva me parece extraordinaria. Creo que se debe de continuar en esa ruta. Se debe de seguir también, muy importante, generando herramientas que garanticen la participación de jóvenes en la toma de decisiones, que eso es una batalla que todos tenemos que dar porque el adultocentrismo existe, es real. A uno lo juzgan por cuántos años tiene. Siempre digo, no me juzguen por mi edad, júzguenme por mis convicciones, júzguenme por mis hechos, porque eso es lo que realmente vale la pena. Se podría decir que a lo mejor tu puesto pues está justificado que sean jóvenes, pero sin duda en muchos puestos se ha puesto jóvenes y han sido sumamente criticados por la edad. Creo que esto está cambiando, sobre todo también con el presidente, la baja de edad en muchos de los requerimientos. Así que es lo que hace falta. Pues mira, yo creo que lo que hace falta también es que necesitamos cada vez más jóvenes que vengan de la lucha social, que vengan del activismo, que vengan de las causas, para que estén en los espacios en donde se tiene que incidir para cambiar las cosas. ¿Qué significa para ti el servicio público, tener un cargo público? Una gran responsabilidad. Yo siempre lo digo, muchos se les sube el ladrillito y se sienten aquí en las nubes. No, el servicio público es para servir, para hacer las cosas bien, para poder dedicarnos a ayudar a los demás. El servicio público es amor al prójimo. ¿Tú crees que las juventudes están desilusionadas con el gobierno? No, con nuestro gobierno no. Y lo digo con conocimiento de causa y por las estadísticas y las encuestas. En cada escuela que yo voy, en secundarias, preparatorias, universidades, mencionamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y es una alegría, una felicidad, por una sencilla razón. Ningún presidente nos había volteado a ver. Hacen las becas Benito Juárez para los chavos de la prepa. Las becas Escribiendo el Futuro para los jóvenes de la universidad. Antes no nos volteaban a ver en absoluto. Antes era el desdén, la represión, la criminalización. A mí me tocó que la policía se me echara encima por protestar. A mí me tocó eso. Ahora ya no pasa eso. El gobierno federal no ha reprimido a un solo joven. Y eso creo que nos tiene que seguir impulsando a que este camino que ya se empezó siga para adelante y nunca más permitir regresar a ese pasado de corrupción, a ese pasado que tanto daño nos hizo. Las becas para el bienestar Benito Juárez y la beca universal para estudiantes de educación media superior forman parte de los programas para el bienestar. La beca Jóvenes Construyendo el Futuro incluye un monto mensual de 2,800 pesos y está dirigida a estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario. En 2023, más de 12 millones de alumnas y alumnos fueron beneficiados desde el nivel preescolar hasta el posgrado, representando una inversión anual de 96,773 millones de pesos. Hoy, 84 jóvenes de cada 100 que estudian secundaria continúan sus estudios en bachillerato, comparado con 64 en 2018. ¿Cuál es el mensaje que le das a las y los jóvenes
para que se involucren cada vez más en las decisiones públicas. Los puestos, más allá de las oportunidades, que ellos mismos encuentren la motivación. Yo creo que es muy importante participar para terminar con los vicios y con las prácticas que tanto daño nos han hecho. Con la corrupción, con el influyentismo, con el amiguismo, con estas acciones que laceran la vida pública de este país y no permitir que ese pasado de corrupción, que ese pasado de represión regrese. Ahora me preocupa porque he visto que el discurso de los conservadores, ahora ya son feministas, ahora ya son pro medio ambiente, ahora ya son pro derechos, cuando ellos nos han negado derechos, cuando ellos nos han criminalizado. Que no nos dejemos engañar, que participemos, que no nos dejemos engañar por las fake news también, ¿no? Y que realmente hagamos un trabajo constante de lucha permanente en la construcción de este país en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás.